Amada iglesia, mis hermanos, que Dios les bendiga en este día de hoy. Les invito a que en el Espíritu Santo nos adentremos todos en este tiempo de predicación. Como decía nuestro hermano Luis, que estemos atentos a lo que el Señor en su gracia va a hablarnos en esta mañana. Hoy estaremos hablando acerca de cómo el pecado debe ser confrontado en la iglesia. Y para ello es importante que el creyente entienda que el pecado es algo serio. Es mucho peor de lo que podemos imaginar. Trae terribles consecuencias tanto para la persona como para la misma iglesia. Y además, como principal consecuencia es que ofende al 3 veces santo Dios. Como creyentes que vivimos en unidad y que hacemos parte del cuerpo de Cristo, estamos llamados tanto a ayudarnos como a cuidarnos mutuamente. Y una de las maneras como podemos hacer esto es a través de la confrontación. Es decir, ir cara a cara con otra persona que ha cometido pecado y a la luz de la verdad de Dios, procurar su arrepentimiento o restauración. La confrontación es ayudar a otros a ver su pecado. Pecados que están haciendo daño a la persona y que necesitan ser atacados con urgencia y con violencia. Aunque confrontar es un acto de amor, es importante saber cuándo es el momento para confrontar. Y hay un autor que presenta una serie de preguntas que nos pueden ayudar a determinar el momento para confrontar. Hace 4 preguntas. La primera es, ¿le has pedido sabiduría a Dios y has reconocido tu necesidad de ayuda para servir a otros? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, dice el autor, antes de ir a confrontar al otro, no ir a la ligera. Segundo, ¿están basadas tus observaciones en un patrón de conducta o solo es un incidente independiente? ¿Estoy preparado para ofrecer humildemente una observación en lugar de una suposición o conclusión? ¿Mi meta es promover la verdad de Dios o mis preferencias? Estas preguntas nos pueden ayudar a no ser prontos para hablar, a no apresurarnos a irnos en contra de otro, sino a disponernos correctamente para confrontar cuando veamos el pecado. Y esto es muy importante, porque como creyentes debemos tener una genuina preocupación por el bien del otro. Y en ese sentido, acercarnos a ellos y procurar para sus vidas un correcto caminar con Dios y un parecerse más a su Señor Jesucristo. Y eso es lo que veremos en esta mañana en el llamado que le hace el apóstol Pablo a Timoteo a confrontar el pecado en personas de diferentes edades y sexos en la iglesia. Acompáñenme entonces al texto que leyó nuestro hermano Luis, a 1 Timoteo capítulo 5, versículos 1 y 2. 1 Timoteo capítulo 5, versículos 1 y 2. Síganme en sus Biblias, hermanos, así dice la palabra de Dios. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Amén. Le he puesto como título de esta enseñanza como una pregunta. Vamos a responder una pregunta en esta mañana. Y es, ¿cómo se debe confrontar el pecado en la iglesia? Porque se debe confrontar. Todos somos pecadores y en algún momento debemos ser confrontados. Vamos a responder la pregunta, ¿cómo se debe confrontar el pecado en la iglesia? ¿En quiénes? En primer lugar, en el anciano. En segundo lugar, en los más jóvenes. En tercer lugar, en las ancianas. Y en cuarto lugar, en las jovencitas. Veamos entonces cómo se debe confrontar el pecado en el anciano. Algo que debe tener presente Timoteo, como también cada creyente, es que el pecado no se debe pasar por alto. ¿Oyeron, hermanos? Si Dios no lo pasa por alto, la iglesia como pueblo de Dios tampoco debe pasar por alto el pecado. Es decir, ver el pecado y no hacer nada al respecto. Eso no debe hacerlo la iglesia. La iglesia no debe actuar así. Es por eso que en la iglesia a ninguna persona que peque se le debe dejar seguir en sus pecados. Y recuerden que pecado implica violar los mandamientos de Dios. Implica ofender a Dios, como también seguir la propia voluntad humana pecaminosa antes que la de Dios. Eso es el pecado. El pecado le causa mucho daño a la iglesia
y es tan malo que lleva a aquellos que lo practican a la condenación eterna, al infierno. De allí que el pecado en la iglesia debe ser atacado con violencia, con urgencia, como también de la manera correcta. Es por eso miren que quiero que miren cómo debe ser tratado un anciano cuando peca. Versículo 1, la primera parte del versículo 1 del capítulo 5 de la primera carta a Timoteo, dice el apóstol Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Hermanos, en la iglesia, por el hecho de que alguien tenga más tiempo que tú o que sea mayor que tú, no significa que tú no puedas exhortarlo cuando peca. Hay personas que piensan que porque tienen cierto tiempo de creyentes, solamente aquellos que están a su nivel o que tengan tanto tiempo como de cristianos como ellos son los únicos que lo pueden exhortar cuando pecan. Quien tenga menos años que yo no tiene derecho a eso. Eso no lo dice la Biblia. Esto no lo dice aquí el apóstol Pablo. Al contrario, el apóstol dice, en este caso particular a Timoteo, que es pastor y que tiene entre 30 y 35 años, que cuando sea el momento debe exhortar cuando peca a un creyente entre 55 y 60 años, que es la edad en el contexto correspondiente a un anciano. Y tal debe ser la forma de dirigirse a ese hermano que debe cuidarse de maltratarlo verbalmente. Es por eso que le va a decir Pablo a Timoteo, no lo reprendas. No lo reprendas. Y esta palabra reprendas es un término fuerte. Es un término que va con un tono agresivo. Timoteo no debe hablarle violentamente o ásperamente o atacar con sus palabras a ese hermano mayor cuando peca. No lo debe hacer. Nosotros como creyentes no podemos vencer el mal con mal. No lo podemos. En ese sentido estaríamos siendo vencidos por lo malo. Lo que nos enseñan las escrituras es que el mal se vence con el bien, con lo que es conforme a la verdad, con lo que glorifica a Dios. Y es por eso que Timoteo y cualquier otro creyente, cuando va a llamar la atención a un hermano anciano cuando peca, no debe hacerlo haciendo lo malo, insultándolo, maltratándolo verbalmente. Por lo que Timoteo no debe humillar al anciano cuando peca. Ninguno. Cuando exhorte a un anciano, no lo humillen con tus palabras. Timoteo tampoco debe tratarlo con palabras duras. No debe ser grosero, antipático, ni tosco con él. No debe ser irrespetuoso a la hora de dirigirse a él. Dice Levíticos capítulo 19, versículo 32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. La idea aquí es respeta a esa persona a la que Dios ha bendecido con larga vida y que además trae con ellos sabiduría. Respétala. Respétala. Así que aunque peque, el anciano debe ser tratado bien, no mal. Además, recordemos que un anciano a esta edad muestra mayor sensibilidad emocional, lo que quiere decir que cuando lo gritan o maltratan verbalmente, eso lo puede afectar mucho. Por ejemplo, hay ancianos que tienen presión alta emocional y un grito o palabras violentas referidas hacia ellos le puede causar problemas cardíacos. Se le dispara la presión debido a esa carga emocional de un grito o un maltrato verbal. Además, también es importante tener presente que un anciano tiene mayor necesidad de seguridad y apoyo, por lo que siempre debemos acogerlos aun cuando pecan. No hay que darle un golpe o un palazo a otra persona para dañarlo. Basta usar tu boca, tu lengua y sacar palabras agresivas, destructivas y groseras contra otra persona para hacerle mal. Y en este caso particular a las personas mayores de la iglesia que han pecado. Timoteo no debe hacer estas cosas, ni ninguna persona en la iglesia debe hacer esto. El trato a ese hermano anciano cuando peca debe ser distinto. Hay que exhortarlo, hay que acercarse y llamarle la atención. Pero el trato no es con grosería, el trato no es con maldad, no es violentamente. El trato debe ser distinto. Es por eso que Pablo va a decirle a Timoteo, exhórtale como a padre. Timoteo sí debe llamarle la atención a un hermano anciano cuando peca.
Él no debe pasar por alto eso. Recuerden, no podemos dejar pasar por alto el pecado a ningún creyente de la iglesia. No. Y la manera correcta, como Pablo le dice a Timoteo, que debe hacerlo con el hermano mayor, es exhortándole. Esta palabra significa llamar aparte con el propósito de alentar, consolar o amonestar. Ahora, esta palabra exhortarle en el original es paracaleo. Paracaleo, de donde proviene la palabra paracleto, que es la que se usa para referirse al Espíritu Santo, el consolador. Y la idea es ponerse al lado de alguien para ayudarlo, fortalecerlo, sostenerlo en su debilidad. Esa es la idea. En Romanos capítulo 15, versículo 4, se nos habla de la consolación de las Escrituras al creyente, lo que también hace el Espíritu Santo. De igual manera, el creyente debe ir a la ayuda de ese hermano mayor cuando peca. Y en este caso sería ir en ayuda de ese anciano que peca y en este sentido restaurarle con espíritu de mansedumbre, como diría Gálatas capítulo 6, versículo 1. Vean entonces la magnitud del correcto actuar de aquel que corrige al hermano anciano que peca. Vean la magnitud del correcto actuar. Timoteo debía confrontar a los ancianos que pecan con el mismo respeto, gentileza, moderación, humildad, cuidado, amor y ternura que mostraría hacia su propio padre. Y una cosa es que nosotros procuramos en el trato con nuestros padres es asegurarnos de que ellos sepan que los valoramos y de que son importantes para nosotros. Como también está el hecho de que nosotros como sus hijos estamos dispuestos siempre a hacerles bien. Y esta es siempre la disposición del creyente, procurar siempre hacerle bien a su hermano, siempre ser bendición para él. Entonces, en este caso particular, Timoteo debe aplicar esto al hermano anciano cuando peca, tratarlo como un padre. Y esto es para Timoteo y para cada creyente aquí reunido cuando va a exhortar a un hermano mayor. Tiene que ser con respeto, hermanos, no con aire de superioridad ni maltratándolo, como a padres. Respondamos ahora la segunda pregunta. ¿Cómo debe ser la exaltación del pecado en los jóvenes? Dice aquí, a los más jóvenes, trátalos como hermanos. El apóstol Pablo le está dejando claro a Timoteo que él como pastor no debe dejar que el pecado gane lugar en la iglesia. Y uno espera que todo el mundo esté en la misma tónica. Ninguno en la iglesia deja que el pecado gane lugar. Ni pequeño, ni mediano, ni grande, ni ninguna clase. Tú aquí no vas a mandar pecado. Y que así como a los hermanos mayores de edad, él les debe exhortar cuando pecan. De igual manera lo debe hacer con aquellos cristianos que tienen aproximadamente a su edad, o son mayores, o son menores que él. Los más jóvenes, por ejemplo, son personas entre 15 y 30 años más o menos. Son personas que están con la edad de Timoteo o son menores que Timoteo. Estos son los más jóvenes. Ahora, por lo general, la juventud en la iglesia está en un proceso de madurez espiritual. Entiendan eso. De crecimiento en sabiduría, de fortaleza en la fe, aprendiendo cada día el temor de Dios, afirmándose en la verdad del Evangelio. Estos son los jóvenes, están en este proceso, en este crecimiento los jóvenes. Es decir, los jóvenes de la iglesia están cada día aprendiendo a poner su fe en obras. Es por eso que hay que ser con ellos pacientes, misericordiosos y compasivos cuando faltan en este proceso y en ese sentido expresarán orgullo. A veces tú ves a los jóvenes de la iglesia siendo orgullosos cuando faltan a este proceso de crecimiento y este caminar de honrar a Dios. Ellos están fallando. ¿Y qué muestran ellos? Orgullo, falta de seriedad, irresponsabilidad. Creen que todo es un juego. Buscan llamar la atención, vivir para sí mismos, conflictos con otros jóvenes, murmuración, entre otros pecados. Ese es el carácter que expresa el joven cuando peca.
Aquí Timoteo tiene que ser sabio para que cuando ese joven peque, no lo trate como poca cosa. Y de esta forma se afecte ese pequeño por el cual Cristo murió. El trato de Timoteo al exhortar al joven que peca tiene que ser de igual a igual. Es decir, no exhortarlo creyéndose más que él y teniéndolo en poco. Es por eso que tiene que exhortarlo como hermano en la fe. Timoteo, y cualquier creyente que exhorta a un joven no lo debe hacer como si lo hiciera con un simple joven que pecó. No, lo debe exhortar como un hermano en la fe. Y en ese sentido no habrá aire de superioridad, no habrá jerarquía donde el que pecó es inferior. Nunca debemos creernos más que el que peca. Nunca. Es importante que Timoteo entienda que la exhortación debe hacerse como a un hermano. Miren, hermanos, primero que todo, en la iglesia ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 28. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que en la iglesia ninguno es más que otro, sino que todos los que están unidos a Cristo tienen las mismas bendiciones espirituales y los mismos privilegios. Todos. Ninguno es más que otro aquí. Así que según tengamos oportunidad, dice la palabra, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas capítulo 6, versículo 10. ¿Ven, hermanos? Si ese joven pecó y lo vas a tratar con un hermano, ten presente estas cosas. Hagamos bien a todos, mayormente a nuestros hermanos. Bien, hermanos. Amaos unos a los otros con amor fraternal. Romanos capítulo 12, versículo 10. El Señor en Lucas capítulo 17, versículo 3 dijo, si tu hermano pecare contra ti, repréndele y si te arrepintiere, perdonadle. No hay lugar para el maltrato. No hay lugar para el pecado aquí. La palabra de Dios nos enseña el trato correcto que debemos darle a nuestros hermanos en la fe. Y Timoteo debe darle ese trato correcto como cual hermano es al joven que peca. Ahora, luego de que tuvieran presente a los hombres para ser exhortados por pecar, sigue con las mujeres. Lo que nos lleva a la siguiente respuesta. ¿Cómo debo ahora atacar el pecado en las ancianas? Primera Timoteo capítulo 5, versículo 2. Dice el texto, a las ancianas como a madres. Si hay alguien en la vida, si hay alguien en la vida que nos despierta cariño, amabilidad, dulzura, ternura, respeto, admiración, son las madres como también las hermanas mayores de la iglesia. Sin duda alguna, son personas especiales que despiertan en nosotros los mejores sentimientos hacia ellas. Eso es así. Es por eso que una de las tareas más delicadas que tiene Timoteo y el creyente es exhortar a una hermana anciana que ha pecado. Eso es delicado. Estás metiéndote con alguien que es frágil, muy especial. Hay que tener cuidado a la hora de acercarse a esa hermana cuando peca. Lejos esté de Timoteo, como de los pastores, como también de cualquier otro creyente, el maltratar verbalmente a una anciana a la hora de llamarle la atención por haber pecado. Lejos esté de ustedes, hermanos. Y es una realidad que ellas van a pecar. Van a pecar. Van a fallar en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Es por eso que a la hora de corregirlas en la iglesia, ellas deben ser tratadas como si fuera nuestra madre. Imagínense cómo se debe sentir Timoteo cuando el apóstol Pablo, al escribirle esta carta, le dice que cuando una anciana peque en la iglesia, el pastor, él como pastor, la debe corregir como si fuera su madre. Imagínense cómo está Timoteo.
En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, dice la Biblia, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Timoteo tuvo una abuela piadosa, como también una madre piadosa, que lo instruyó por el buen camino, que lo trataba con amor, que le hacía bien, que lo cuidaba. Él debía tener tanto a su abuela como a su madre en muy buena estima. Es decir, él respetaba y apreciaba mucho, particularmente a su madre Eunice. Ahora, imagínense si a Timoteo le tocaba corregir a su madre por haber pecado. Seguramente lo haría sin dudarlo, con amor, con humildad y con sabiduría. Es mi madre. El trato debe ser, pero bien especial con ellas. Bueno, hermano, de esta misma manera, Timoteo debe proceder cuando vea necesario exhortar a las ancianas que han pecado en la iglesia. Sí, hermanos, ojo con el trato con las hermanas mayores. Y esto no quiero que lo limiten solo a Timoteo o a los pastores. Recuerden que los creyentes somos un cuerpo unido que se ayuda mutuamente. Lo que quiere decir que estamos llamados a exhortarnos unos a otros cuando hemos pecado. Pero recuerden, en este caso particular, cómo deben tratar a una anciana cuando ha pecado. Recuérdenlo y que no se les olvide nunca eso. Y en último lugar, el último grupo que Timoteo debe tener presente para exhortar ante el pecado son las jovencitas. Seguimos en el versículo 2. A las jovencitas como hermanas con toda pureza. Presten atención aquí también a esta porción, hermanas jóvenes. Muchos de los fracasos que vemos en muchos pastores a través del tiempo se debe precisamente a la manera incorrecta de cómo se relaciona con las mujeres jóvenes. Tratar con mujeres jóvenes que pecan es de mucho cuidado para el pastor y para cualquier persona que la quiere exhortar. Es de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque por lo general las mujeres jóvenes cuando pecan tienden a volverse vulnerables. O desde antes están vulnerables. Me refiero con vulnerable a alguien frágil que se le puede hacer daño sin problema. Y lo que puede ser una asesoría pastoral se puede convertir en un aprovechamiento de la situación para darle rienda suelta a la carne. Otro aspecto que vemos en las mujeres jóvenes es que son emocionales, sensibles. Creo que todas las mujeres pueden ser así, sensibles a las emociones. Es decir, ante una confesión de pecado con el pastor o ese hermano a que le está confesando esto, ellas pueden ponerse a llorar, lo que puede dar lugar a un abrazo consolador. Es decir, esto trae consigo contacto físico, ese abrazo consolador. Y así se sigue encendiendo de esta manera el amor carnal, la inmoralidad. Ningún bien se puede hallar en situaciones como estas. Al contrario, lo que debe ser un espacio para traer alivio, lo que conlleva es a que se agrave la situación. Y lo que vemos es a un pastor dañando a sus hermanas en vez de cumplir con su llamado de guiarlos sabiamente. Entonces es importante que nuestras hermanas sean entendidas y no sean presa fácil para ninguno por el hecho de haber pecado. Si escuchan hermanas jóvenes estas cosas, es por eso que los pastores a la hora de exhortar a una mujer joven por haber pecado, lo primero que deben tener presente es que deben tratarlas como hermanas en la fe. Y esto es importante. Es importante que Pablo diga esto a Timoteo. Trátalas como hermanas en la fe. ¿Cómo se trata? Hermanos, ¿cómo se trata a una hermana en la fe? Con mucho respeto primero que todo. Una hermana en la fe yo la respeto. Además, no hay ningún interés lujurioso hacia ellas.
Y en cuanto si han pecado mis hermanas, como pastor, las confronto con su pecado y les hago un llamado a la santidad. Este es mi trato con mis hermanas. Un trato serio. Así que, así es como debe ser tratada una jovencita en la iglesia cuando peca. No debemos aprovecharnos de ellas. Porque la idea no es conducirlas al pecado ni que se sumerjan más en el pecado, sino llevarlas a que se aparten del pecado. Es por eso que el apóstol Pablo incita a Timoteo, trátalas como hermanas con toda pureza. Con toda pureza. Ahora, la palabra pureza significa separarse de todo aquello que nos contamina. Escuchen, creyentes. El creyente no solamente conoce la voluntad de Dios y la estudia y la estudia y la aprende y conoce cada día las verdades del evangelio. No solamente sabe estas cosas, sino que también se aparta, se separa de lo que lo contamina. Y lo que nos contamina es el pecado. El pecado. Y en la medida que vivamos separándonos del pecado, estaremos viendo a un creyente que practica la santidad. Es por eso que pureza implica mantener los pensamientos y las acciones en conformidad con la verdad de Dios. ¿Ven lo que es pureza? Entonces Timoteo, al tratar con toda pureza a estas hermanas jóvenes, en ningún momento estará buscando encender las pasiones sexuales y aprovecharse así de la situación. Él no está buscando eso. Y ningún hombre y ningún pastor debe buscar eso, sino que a lo contrario, su trato será con toda sabiduría, digno de un pastor que procura la santidad de sus hermanas. Veamos ahora algunos aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de mantener una relación con las hermanas jóvenes. Veamos algunos aspectos. En primer lugar, hermanos, varones, incluso pastores, en primer lugar, bajo ninguna circunstancia mires a tu hermana joven de forma lasciva. Es decir, como deseándola sexualmente. No hagas eso. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Dice Job 31:1. Yo no miro a esas mujeres con deseo sexual. No las miro. En segundo lugar, evita las demostraciones exageradas de cariño y la tocadera. ¿Para qué la tocadera? Sino para encender las pasiones también. En tercer lugar, no codicies a tu hermana en el corazón. No la desees. En cuarto lugar, evita tener citas de tal manera que estés buscando espacio para estar solo con ella. Vamos a encontrarnos en tal parte, un espacio más campestre que estemos. No, evita eso. Y lo digo en el contexto de exhortación y de no exhortación. Para que tengan cuidado de cómo tratan a las mujeres jóvenes y las mujeres jóvenes estén atentas. Estén atentas. Porque nadie conoce la intención del corazón de nadie. Estén atentas, hermanas jóvenes. Como también a practicar la santidad los hombres y los pastores. Dios nos guarde como pastores. Y como creyentes varones de querer aprovecharnos de nuestras hermanas jóvenes. Y si algo hemos de hacer en favor de nuestras hermanas, como el exhortarles como cuando han pecado, que sea todo bajo la guía del Espíritu Santo. Finalmente, quiero que noten durante la enseñanza de hoy que el apóstol Pablo en ningún momento el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo que aquellos hermanos ancianos o jóvenes o ancianas o jovencitas que sean muy espirituales, a esos no los toques porque ellos tienen licencia para pecar. Son espirituales, Timoteo. No los toques. Pablo no está diciendo eso. Eso no es lo que está diciendo Pablo aquí. Miren, hermanos, lo torcido y lo pecaminoso y lo mundano sigue siendo torcido, pecaminoso y mundano, aunque lo haya practicado un creyente muy espiritual.
¿Sí, hermanos? ¿Entienden eso? No, yo soy espiritual. Estas palabras no son conmigo. Repito, lo torcido, lo pecaminoso y lo mundano sigue siendo torcido, pecaminoso y mundano, aunque lo haya practicado un creyente muy espiritual. Que estudia, que sirve, que enseña, que evangeliza. Es lo mismo. El pecado es pecado aunque lo practique cualquiera. El llamado, hermanos, que le hace el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a Timoteo, es que no deje pasar por alto el pecado a ninguno. A ninguno. Y en ese sentido buscará la purificación de la iglesia. Y que nos quede claro que en el proceso de corrección de los ancianos, jóvenes, ancianas y jovencitas, a cada uno de estos grupos se le debe tratar de una forma apropiada. Ahora, mientras que muchos ancianos, ancianas, jóvenes y jovencitas viven caminando en este mundo por el camino amplio y espacioso que los está llevando hacia la puerta ancha que dice cielo, pero conduce al infierno. El Dios de los cielos se ha parecido en salvar ancianos, ancianas, jóvenes y jovencitas y los ha traído a ser parte de la iglesia. Esto es una gran bendición y es un enorme privilegio que tuvo un gran precio. Es que ancianos, ancianas, jóvenes y jovencitas estén ahora en Cristo, tuvo un gran precio. Mientras ustedes eran impíos, pecadores, que merecían todo el juicio de Dios, el Señor Jesucristo los amó y dio su vida en rescate por ustedes. Y esta es la realidad de toda la iglesia, del pueblo de Dios. Cristo muriendo en una cruz, trayendo salvación y vida eterna para los suyos, para que ahora todos ellos sean de Él y vivan para Él. Gloria a Cristo. Quiero ahora, hermanos, aplicar esta enseñanza de hoy. Traje aproximadamente 4 aplicaciones breves para que seamos entendidos de cómo podemos usar un texto como estos y llevarlos a la práctica. Porque la idea es poner en práctica esto que Pablo enseña a Timoteo. Si no, se queda como algo académico que no sirve para nada. Si la Biblia no se practica, no sirve para nada. Lo que conocemos de la verdad de Dios tiene que llevarse a la práctica, sí o sí, como creyentes que somos. Lo primero que quiero hacer a manera de aplicación para los creyentes es que cada uno se evalúe. Cada uno se evalúe para ver si están en la fe. Es importante que cada uno de ustedes tenga la certeza de que es un creyente genuino, que ha muerto al pecado y que ahora vive para la justicia. Un creyente genuino que contribuye con los demás creyentes genuinos en depurar la iglesia del pecado y a vivir según los parámetros de Dios. Entiendan algo, mis hermanos. Cuando hablamos del diablo, cuando hablamos del diablo, estamos hablando de un ser maligno que busca que pequemos. Cuando hablamos del sistema de pensamiento de este mundo, estamos hablando de un sistema que promueve y que gira en torno al pecado. ¿Ven el factor común? Cuando hablamos de la carne, estamos hablando del pecado. Hay un problema con el pecado. Así que el problema es el pecado. El pecado es violentar los mandamientos de Dios. El pecado es no dejar avanzar a la iglesia. El pecado no deja crecer a nadie. No deja crecer a nadie. El pecado es quien impide que Cristo sea visto en ti. Entonces la pregunta que surge aquí es, ¿tú qué haces en contra del pecado? ¿Qué haces, hermano y hermana creyente? ¿Cómo tratas tú tu pecado? ¿Qué tanto te afecta? ¿Lo mortificas a diario hasta el punto de darte cuenta que la vida santa que llevas es lo que te ha llevado a esa mortificación? Hermanos y hermanas, ¿ustedes son sensibles al pecado? ¿Lo disiernes a diario?
Hermanos, ustedes deben tener claro en su corazón de que no son impíos. Digan, yo no soy impío. A mí el pecado no me domina como el incrédulo es dominado. Eso es así, hermano. Yo estoy seguro de que no soy incrédulo. Yo no soy impío. Dios, tú sabes que no soy impío. Eso quiere decir que tú verdaderamente odias el pecado y amas guardar los mandamientos de tu Señor. Y eso es algo, hermano, que se verá diariamente en tu vida. Se verá diariamente. ¿Y qué es lo que se va a ver en ti cuando tú mortificas el pecado y vives en santidad? Frutos de justicia que glorifican el nombre de Dios. En segundo lugar, seguramente en algún momento te has dado cuenta de un hermano o hermana cuando ha pecado. Seguramente. Difamación, murmuración, creo que eso es uno de los pecados que más nos acecha y practicamos. Mentira. ¿Tú has visto algún creyente haciendo esto? ¿Algún conflicto entre hermanos? Malos gestos, miradas despectivas. La pregunta es, ¿qué has hecho al respecto? El hermano Luis decía algo de traición cósmica contra Dios. Y no hacer lo que debemos hacer es una traición contra Dios. Unos traidores a la verdad, si no exhortamos al que peca. Estamos puestos en esta tierra como creyentes para ser puros como nuestro Dios es puro. Y cuando no procuramos la pureza, somos traidores a la causa de Cristo. ¿Qué haces entonces cuando ves a tu hermano pecar? A ese hermano que es llave tuyo, con el que andas, o aquel con el que no andas, cualquiera. Son creyentes y estamos llamados a depurar la iglesia del pecado. Y si pecas con un corazón manso, ve y exhórtale. Entonces me dice, entonces yo voy a ese hermano, si yo, entonces pienso en mi mente, si yo me acerco de ese hermano y le exhorto, se puede enojar contra mí. Entonces mejor no voy a decir nada. No, porque después no me quiere hablar y no, yo no quiero meterme en problemas. Yo no voy a complicarme la vida. Ese es el espíritu de los creyentes de hoy. Yo no me voy a complicar la vida. Y como ese hermano conoce la Biblia, me viene con un discurso bíblico y me convence de que lo que hizo está bien, cuando está mal. Entonces no voy a hacer eso, no voy a ganarme un problema aquí. Eso no es amar a tu hermano. Eso no es amar a tu hermano. Lo estás dejando en su pecado. Eso es dañino para él. Y si todos piensan igual que tú, de que me da miedo exhortarle, díganle que busque Hechos 5:29 y le dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque no le guste que lo exhortes. Hay que exhortarlo. Porque si yo entiendo cuál es mi posición como cristiano, que es bendecir a otros, yo me acerco a él y le exhorto con amor y misericordia. Pero que después de hoy veamos el pecado y no lo dejemos pasar por alto. En tercer lugar, cuando exhortes a un creyente, hazlo bien. Hazlo bien. No te apresures a humillarlo, o a ofenderlo, a atacarlo, a creerte superior. No te apresures a eso. Si tú haces esto, tú no conoces tu propio corazón. No te conoces a ti mismo y lo malo que puedes llegar a ser tú. No se trata de irle a sacar una paja al ojo de tu hermano cuando se tiene una viga en su propio ojo. Hermanos, y no es que yo no exhorte al otro cuando peca. Es que debo hacerlo bien.
hacerlo bien, hacer con ellos lo que yo quiero que me hagan a mí cuando yo peco. Y en cuarto lugar, para los creyentes, quizás más difícil, yo le decía en el punto 2, que amonestar es recibir amonestación. Ninguno de ustedes, desde el pastor para allá, es intocable aquí. Todos somos pecadores. Todos pecamos, erramos, fallamos, violamos los mandamientos de Dios. No somos intocables. No eres intocable. No te sientas eso. Somos pecadores, hermanos. Si queremos crecer a la imagen de Cristo, necesitamos hermanos y hermanas que en amor nos hagan ver nuestras faltas. Y que nos lleven a la cruz. Te hago una pregunta, hermanos. ¿Están listos no para confrontar, sino también para ser confrontados? ¿Están preparados para eso? ¿Saben que eso, si se hace bien, te lleva a ti a mejorar en tu vida de fe? Que Dios nos ayude como creyentes cada día, hermanos, a entender la voluntad de Dios y ponerla por obra. Y finalmente, para aquellos que no conocen a Cristo, les tengo unas palabras. Para los no creyentes, para los que creen que la vida es un juego y que esto siempre siempre serán jóvenes, siempre estarán con vitalidad, sí, sigan creyendo eso. Yo también era joven, yo tuve 15 años en un momento y ya tengo aquí 40, más de 40 años. Vas a caminar en edad. Y Dios quiere que no mueras en el camino antes de que te arrepientas, para que no te condenes al infierno. No te confíes, joven, no te confíes, incrédulo, de tu incredulidad. Porque vas a sufrir eternamente si sigues en tus orgullo y vanagloria. En estos momentos estuvimos hablando cómo el creyente en la iglesia debe atacar el pecado. Que no se nos olvide esto, debemos atacar el pecado de la manera correcta. Y en ese sentido, buscar la purificación cada día. Cada día, mis hermanos. El creyente sabe que el pecado ofende a Dios, viola sus mandamientos y por eso se cuida de pecar y procura glorificar a Dios con su vida. Pero tú que estás allí sin Cristo, vives esclavizado al pecado. El pecado es la esencia de tu vida. Es quien da sentido a todo lo que haces. Todo lo que haces es pecaminoso. Y eso es un gran problema. Porque aunque tú seas indiferente a Dios, Él no es indiferente a ti, pecador, que a diario lo ofendes. Ofender a Dios no es un juego. Te digo lo siguiente, incrédulo. Ofender a Dios, que es infinito, implica un castigo infinito. Padres que tienen a sus hijos incrédulos, miren lo que les espera si no los exhortan y les enseñan el evangelio y esperan en la gracia para que se arrepientan y crean. Ofender a un Dios infinito implica un castigo infinito. Esto es el infierno por toda la eternidad. Y no importa cómo estás ahora, si eres famoso o no, si eres exitoso o no, si tienes muchos amigos o no, no importa cómo estés viviendo. Si te mueres en tus pecados en estos momentos sin Cristo, lo que te espera es el infierno. Allá te darás cuenta, demasiado tarde, de que esto, de que te estamos diciendo es la verdad. No sé cuántas veces has escuchado que tienes problemas con Dios a causa de tus pecados. No sé cuántas veces has escuchado eso. Y ¿acaso te puede dar hasta risa eso? El mismo discurso de siempre. Sí, vamos a seguirte dando. Porque el evangelio es el mismo siempre. Y es por la locura de la predicación que escuchándola y creyéndola que tú serás salvo, incrédulo. Así que no sé cuántas veces tú has escuchado que tienes problemas con Dios a causa de tus pecados. No sé cuántas veces los has escuchado.
¿Y cuántas veces has escuchado la solución a este problema? Y te lo voy a repetir otra vez. Porque me es impuesta necesidad por Dios para darte el mismo mensaje. Yo no lo voy a torcer. Porque tú te burles o no lo quieras. No lo voy a torcer. Ya te dije el problema. Tus pecados. Y te voy a dar la solución a este problema de tu pecado. Y es que te arrepientas de esos pecados y creas en el Señor Jesucristo. Esta es la solución. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solo en Cristo. Así que te ofrezco a Jesucristo. No como una opción entre muchas, sino como lo único que Dios te ofrece. Así que ven a Cristo antes que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Amado Dios, te bendecimos, Señor, en esta mañana. Te damos gracias. Cuando hablamos de pecado nos toca a todos, Señor. Porque nos damos cuenta de que nos está ganando la partida. Estamos aquí precisamente porque te queremos glorificar. Te queremos rogar que nos ayudes en esta tarea, Señor. Dándonos cada día la gracia. Llénanos de tu Espíritu Santo cada día, Señor, para comprender nuestro deber y nuestro compromiso contigo en esta tierra. Te ruego que nos perdones, Señor, pero también perdona a aquellos que no te conocen y posibilitan tu gracia que todos juntos, como cristianos, te honremos y te glorifiquemos. Gracias por todo, Señor. Bendice a mis hermanos y glorifícate en la vida de ellos siempre. Alabado seas por siempre, mi Dios. Te rogamos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.